Las parábolas son historias cortas, llenas de simbolismo, que revelan verdades espirituales profundas de manera accesible y provocativa. Jesús usaba parábolas para comunicar el reino de Dios de tal manera que tanto niños como ancianos, letrados o no, pudieran entenderse e identificarse. Su habilidad para contar historias atraía a las multitudes, moviéndolas a reflexionar sobre verdades eternas. Mateo, capítulo 13, versículo 10. En lugar de transmitir verdades directamente, las parábolas de Jesús desafían al oyente a buscar el sentido oculto detrás de la narrativa. Era una invitación a mirar más allá de la superficie y buscar sabiduría en la simplicidad. Para aquellos que escuchaban pasivamente, las parábolas sonaban enigmáticas, pero para quienes buscaban la verdad, revelaban secretos profundos. Jesús tocaba el corazón y la mente de los oyentes, llevándolos a una comprensión mayor de Dios. La estructura de las parábolas utilizaba elementos cotidianos, como semillas, trabajadores, banquetes y reinos. Al usar estos símbolos familiares, Jesús acercaba lo espiritual a sus oyentes, conectando el cielo y la tierra de una manera práctica. Este estilo también era común entre los profetas del Antiguo Testamento, que usaban simbolismos para transmitir mensajes de Dios. Además, Jesús adaptó esta práctica con originalidad, usando las parábolas para confrontar, inspirar y desafiar. Sus historias no solo transmitían conocimiento, sino que creaban un viaje de transformación espiritual. Con ello, ofrecía un espejo para que el pueblo viera sus fallas y la esperanza de una nueva vida. Así, las parábolas se convirtieron en una marca única en la enseñanza de Jesús, diferenciándolo de los líderes religiosos de su época. Transmitían verdades sobre el reino de Dios de manera simple pero profunda, invitando a los oyentes a ver el mundo y a sí mismos desde una nueva perspectiva. En el contexto de la época, el uso de historias era una forma familiar y eficaz de comunicar verdades complejas. Jesús usaba parábolas en un momento en que la tradición oral era fundamental para la transmisión del conocimiento. Las parábolas, cargadas de imágenes comunes para el pueblo, hacían que la enseñanza fuera accesible y significativa para cada oyente. Lucas capítulo 13, versículo 20. La sociedad judía tenía una fuerte herencia de historias y proverbios, y Jesús se conectaba a esta tradición al enseñar a través de parábolas. Usaba un lenguaje que resonaba con los proverbios y narrativas de los profetas, haciendo que sus enseñanzas fueran fácilmente reconocibles. Este estilo resonaba con la memoria colectiva del pueblo, que estaba acostumbrado a reflexionar sobre la palabra de Dios a través de historias. Además, el uso de las parábolas atendía al propósito de comunicar la palabra de una forma que solo los verdaderamente interesados comprendieran el significado profundo. Para Jesús, enseñar mediante parábolas era también una forma de medir la receptividad del corazón de los oyentes. Quien buscaba sinceramente entendería, quien escuchaba solo por curiosidad permanecería en la superficie de la comprensión. Las parábolas de Jesús no eran solo mensajes espirituales, también eran reflexiones culturales que revelaban el reino de Dios en medio de la realidad cotidiana. De esta manera, servían como puentes entre la fe y la vida práctica, desafiando e inspirando la aplicación de estos principios en el día a día. Esta conexión entre cultura y espiritualidad hizo de las parábolas una forma poderosa y única de enseñanza. Jesús usaba elementos de la vida diaria y las bases culturales del pueblo para comunicar verdades eternas, construyendo un legado de enseñanza accesible y transformadora. Las parábolas de Jesús eran más que simples historias. Eran una invitación a la profunda reflexión y al discernimiento espiritual. Cada parábola era una ventana al reino de Dios, que desafiaba a los oyentes a buscar un entendimiento más allá de lo evidente.
La parábola del sembrador, por ejemplo, revelaba diferentes respuestas a la palabra de Dios, representando la variedad de reacciones ante el mensaje del Evangelio. Marcos capítulo 4, versículo 3. Esta invitación a la reflexión exigía que los oyentes tomaran decisiones conscientes sobre su fe. Las parábolas ponían a prueba el corazón y la disposición espiritual de cada persona. Solo aquellos que realmente buscaban la verdad podían absorber el significado completo. Jesús llamaba a sus seguidores a una fe que trascendía el entendimiento superficial y buscaba el verdadero discernimiento. Además, las parábolas estaban diseñadas para ser recordadas y meditadas. Jesús sabía que las personas llevarían esas historias consigo y que reflexionarían sobre sus significados mientras trabajaban, descansaban y conversaban. Cada parábola ofrecía múltiples capas de entendimiento, permitiendo que cada uno la explorara a su propio ritmo y profundidad. Las parábolas también desafiaban el orgullo y la autosuficiencia, especialmente entre los líderes religiosos. Aquellos que se creían sabios a menudo no comprendían las lecciones, mientras que los humildes absorbían las enseñanzas con un corazón abierto. Esto demostraba que la comprensión de las verdades de Dios requiere humildad y apertura espiritual. Este estilo de enseñanza mostraba que el reino de Dios es accesible, pero requiere un corazón dispuesto. Jesús usaba las parábolas para mostrar que el entendimiento espiritual es un regalo que requiere un deseo genuino de conocer la verdad, y no solo oír superficialmente. Jesús explicó que las parábolas revelaban los secretos del reino a quienes tenían un corazón humilde y sincero. En Mateo menciona que hablaba en parábolas para que aquellos que tenían oídos para oír comprendieran, mientras que para otros el sentido permanecía oculto. De esta forma, los misterios del reino de Dios se revelaban a los pequeños y se ocultaban de quienes se consideraban sabios. Mateo capítulo 13, versículo 11. Esta estrategia de enseñanza mostraba la justicia de Dios, que se revelaba a quienes se acercaban con humildad y fe genuina. Jesús sabía que al hablar por parábolas, los curiosos podrían no entender, mientras que los buscadores sinceros encontrarían las respuestas que ansían. Enseñaba que el conocimiento del reino se da a quien se dispone a buscar. La sabiduría escondida en las parábolas desafiaba el orgullo humano. Muchos líderes religiosos que confiaban en su propia justicia no lograban comprender las lecciones. En cambio, los pecadores y marginados que acudían a Jesús en busca de esperanza podían absorber lo que Él enseñaba. Esto muestra que la comprensión del reino de Dios no depende del estatus, sino de la humildad. Así, las parábolas eran un llamado al arrepentimiento, ya que confrontaban el corazón humano. Quien se creía sabio necesitaba reconocer que había un entendimiento superior más allá de sus capacidades. Por lo tanto, Jesús enseñaba que el verdadero entendimiento espiritual era un don, accesible para todos, pero dado a los que tenían el corazón abierto. Las parábolas de Jesús rompían barreras, alcanzando a los más simples y acercándolos al reino. A través de historias, demostraba que Dios valoraba la pureza de intención y la búsqueda genuina, mientras que la sabiduría orgullosa a menudo alejaba la verdadera comprensión. Al enseñar en parábolas, Jesús cumplió la antigua profecía de Isaías, que decía que el pueblo oiría pero no entendería, y vería pero no percibiría. Según el profeta, esta falta de comprensión ocurriría debido a los corazones endurecidos de las personas que se negaban a escuchar y convertirse. Isaías capítulo 6, versículo 9. Jesús utilizaba parábolas para cumplir esta palabra profética, separando a aquellos que tenían un interés sincero de aquellos que solo lo seguían sin una búsqueda genuina.
Este uso de las parábolas demuestra cómo Jesús reconocía la profecía con respecto al pueblo de su época, que había estado preparado para recibir al Mesías, pero muchos aún permanecían ciegos a las promesas y al cumplimiento de estas profecías. Enseñar en parábolas era, por lo tanto, una manera de revelar los misterios del reino a los discípulos y a los de corazón humilde, mientras dejaba a los insensibles afuera, exactamente como Isaías había predicho. La aplicación de las profecías a su enseñanza mostraba que estaba alineado con la voluntad y el plan divino, indicando su identidad como el Mesías. Además de enseñar a los corazones abiertos y sinceros, Jesús también mostraba que las verdades del reino de Dios no podían ser absorbidas superficialmente. No traía lecciones inmediatas o fáciles, sino parábolas que requerían reflexión y búsqueda. La intención era que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y buscar una comprensión más profunda fueran tocados. De esta manera, Jesús utilizaba las parábolas como un método de enseñanza que separaba a los que estaban listos para escuchar de los que tenían el corazón cerrado, cumpliendo el propósito de Isaías. Las parábolas también le daban a Jesús una manera indirecta de confrontar al pueblo, especialmente a los líderes religiosos. Podían escuchar los mensajes y entender que eran sobre ellos, pero las parábolas ofrecían protección contra una reacción violenta inmediata, ya que la crítica era velada. Así, Jesús seguía revelando los secretos del reino, mientras cumplía su papel profético. Este uso de las parábolas y el cumplimiento de la profecía de Isaías indican que Jesús tenía plena conciencia de su papel y misión. Cumplía la voluntad de Dios en cada detalle, revelando el reino a los que verdaderamente buscaban y manteniendo el misterio para aquellos que se negaban a ver. Así, las parábolas refuerzan que el reino es accesible para todos, pero solo puede ser realmente comprendido por aquellos que se acercan a Dios con humildad. La parábola del sembrador es una de las más conocidas e ilustra las diferentes reacciones a la palabra de Dios, representadas por los diversos tipos de suelo. Jesús habla de un sembrador que siembra semillas en diferentes tipos de suelo, y estas semillas producen resultados distintos según el estado del suelo. Jesús compara la palabra de Dios con estas semillas y muestra que la condición del corazón humano afecta profundamente la recepción y el crecimiento espiritual. Mateo capítulo 13, versículo 3. El suelo al borde del camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la comprenden. El mensaje no encuentra espacio y es rápidamente arrebatado por el enemigo, lo que representa un corazón cerrado y endurecido, incapaz de absorber la verdad. Jesús enseña que sin una disposición genuina para escuchar y reflexionar, la palabra no logra penetrar en la vida de las personas y así se pierde fácilmente. El suelo rocoso representa un tipo de recepción superficial. Estas personas reciben la palabra con entusiasmo, pero no tienen raíces profundas, y así, al enfrentar dificultades, se rinden rápidamente. Esta parte de la parábola muestra que la fe debe ser sostenida por un compromiso real y una búsqueda constante. Sin esto, la fe no resiste los desafíos de la vida. Jesús advierte sobre la importancia de perseverar y cultivar raíces espirituales. El suelo entre espinos simboliza a aquellos que reciben la palabra, pero están divididos entre el reino de Dios y las preocupaciones y placeres de este mundo. Aunque el mensaje de Dios comienza a crecer, es sofocado y no produce frutos. Este corazón está sobrecargado de distracciones y ambiciones que impiden un crecimiento espiritual pleno. Jesús enseña que el reino debe tener prioridad absoluta en nuestras vidas para que podamos producir frutos duraderos. El suelo fértil representa a aquellos que reciben la palabra con comprensión y compromiso. Este suelo está preparado para el crecimiento y produce frutos en abundancia. Jesús destaca que la respuesta a la palabra depende del preparado del corazón de cada uno.
Esta parábola es una invitación para que cada persona examine su propia disposición espiritual, buscando ser suelo fértil para que la palabra de Dios pueda crecer y fructificar en su vida. La parábola del trigo y la cizaña revela verdades profundas sobre la convivencia del bien y el mal en este mundo. Jesús cuenta que el reino de los cielos es como un hombre que sembró trigo en su campo, pero durante la noche su enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Cuando las plantas crecieron, los sirvientes notaron la cizaña y preguntaron si debían arrancarla, pero el dueño del campo instruyó que ambos debían crecer juntos hasta la cosecha, cuando serían separados. Mateo, capítulo 13, versículo 24. Esta parábola enseña que, mientras el reino de Dios crece, el mal también está presente en el mundo y que ambos coexistirán hasta el día del juicio. Dios, en su sabiduría y paciencia, permite que la cizaña crezca junto con el trigo para que el bien no sea perjudicado en el proceso de eliminación del mal. La enseñanza es que el juicio pertenece a Dios y llegará en el momento adecuado, cuando los justos serán separados de los injustos. La cizaña y el trigo, aunque similares en apariencia, tienen naturalezas distintas. La cizaña es una planta nociva que, si se arranca antes de la cosecha, puede dañar el trigo, representando que decisiones apresuradas pueden ser perjudiciales. Jesús enseña que el crecimiento del mal junto al bien es parte del plan divino y que el juicio debe dejarse para el momento adecuado. Dios dará tiempo para que cada persona revele su verdadero carácter. La cosecha, que representa el fin de los tiempos, es el momento de distinción entre aquellos que eligieron seguir a Dios y aquellos que no lo hicieron. Esta parábola apunta a la justicia divina que puede parecer tardía a nuestros ojos, pero será completa y justa. El trigo será reunido y guardado, mientras que la cizaña será quemada, simbolizando la recompensa para los justos y el destino de aquellos que rechazaron a Dios. Esta parábola es un llamado a la paciencia y a la confianza en el tiempo de Dios. Se nos invita a crecer en medio de las dificultades y a confiar en la justicia divina, sabiendo que el juicio vendrá de manera justa y en el momento apropiado. La parábola de la semilla de mostaza muestra el reino de Dios como algo que comienza pequeño, pero tiene un potencial inmenso de crecimiento. Jesús compara el reino a una semilla de mostaza, una de las semillas más pequeñas, que se convierte en un gran árbol donde las aves encuentran refugio. Esta pequeña semilla simboliza la humildad y la simplicidad que caracterizan al reino de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 31. El reino de Dios comienza con pequeñas acciones de fe, a menudo invisibles pero que con el tiempo transforman vidas y comunidades. Así como una semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol, el reino se desarrolla a partir de actos de obediencia, oración y compasión que a la larga generan un impacto profundo. Jesús enseña que el poder espiritual no está en las apariencias, sino en el crecimiento genuino y progresivo. Además, el árbol que se forma ofrece refugio a las aves, revelando el carácter acogedor e inclusivo del reino de Dios. Así, el reino es un lugar de refugio y seguridad para aquellos que buscan paz y protección en él. Este aspecto acogedor representa la misión de la Iglesia de ser un hogar espiritual y una comunidad de amor para todos los que se acercan. La pequeña semilla que se transforma en un gran árbol también simboliza la fe individual que crece y transforma la vida de quien la practica. Para los discípulos que enfrentarían dificultades y persecuciones, esta parábola traía esperanza. Jesús mostraba que, aunque el inicio pueda parecer insignificante, el reino de Dios prospera y crece con el tiempo, superando los obstáculos con fuerza y perseverancia. Esta parábola enseña que el reino de Dios no depende de grandezas visibles, sino de un crecimiento auténtico.
Jesús anima a sus seguidores a mantener su fe, incluso si los resultados parecen pequeños, pues con el tiempo, el reino alcanza su plenitud e impacta a todos a su alrededor. Jesús presenta el reino de los cielos como algo de valor inestimable, digno de cualquier sacrificio. En las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran valor, describe la experiencia de encontrar el reino como un descubrimiento que transforma todo. El hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo, vende todo lo que posee para adquirir el campo, y así garantizar el tesoro. De manera similar, el comerciante de perlas, al encontrar una perla de gran valor, vende todos sus bienes para adquirirla. Mateo capítulo 13, versículo 44. Estas parábolas enfatizan la singularidad y la preciosidad del reino de Dios, que no puede compararse con ningún bien material o logro humano. Quien entiende su verdadero valor está dispuesto a renunciar a todo lo demás, sabiendo que el reino trae una recompensa eterna. Jesús enseña que la entrada en el reino exige renuncia y entrega, pero que la ganancia supera infinitamente cualquier pérdida o sacrificio. Al usar la imagen de un tesoro escondido, Jesús también sugiere que el reino es algo que debe ser buscado, y que no siempre es evidente ni fácil de encontrar. Muchos viven sus vidas sin darse cuenta de que hay un tesoro espiritual al alcance de su mano. La perla, por otro lado, representa la belleza y la rareza del reino, que satisface el corazón humano de forma plena y completa. Para Jesús, encontrar el reino es descubrir el verdadero propósito y sentido de la vida. Estas parábolas también desafían nuestros valores y prioridades, nos cuestionan sobre lo que estamos dispuestos a renunciar para vivir de acuerdo con el reino de Dios. Si la verdadera felicidad y realización están en el reino, entonces los bienes materiales y los logros personales se convierten en secundarios. Jesús nos enseña que aquellos que entienden el valor del reino demuestran su fe y entrega al dedicar completamente sus vidas a Él. El tesoro y la perla representan la profundidad de la relación con Dios y el privilegio de ser parte del reino. Jesús muestra que vale la pena invertir la vida por este propósito, ya que es la única posesión que perdura más allá de esta vida. En la parábola de la red, Jesús presenta una imagen del juicio final, comparando el reino de los cielos a una red lanzada al mar que atrapa todo tipo de peces. Cuando la red es arrastrada a la orilla, los pescadores separan los peces buenos de los malos, representando la separación entre los justos y los injustos que ocurrirá al final de los tiempos. Mateo capítulo 13, versículo 47. Esta parábola resalta que el reino de Dios acoge a todos inicialmente, sin distinción. Sin embargo, habrá un momento en que Dios separará a los que han sido fieles de los que no lo han sido. La red representa la amplitud del Evangelio que se extiende a todos y el juicio final cuando cada persona será evaluada según sus frutos. Jesús alerta que el reino de Dios exige sinceridad y fidelidad y que al final habrá una distinción entre aquellos que eligieron seguir la verdad y los que se apartaron de ella. La separación de los peces también destaca la justicia de Dios, que conoce los corazones y recompensará a cada uno de acuerdo con sus obras. No son el exterior o las apariencias lo que importa, sino el carácter y la fe genuina de cada individuo. La red simboliza la misión de la Iglesia, que acoge a todos, pero que también enseña la necesidad de una vida transformada. Jesús quiere que sus seguidores sean conscientes de que su caminar espiritual exige compromiso y santidad. Otro aspecto importante de la parábola es la enseñanza sobre el tiempo y la paciencia de Dios. Dios permite que justos e injustos convivan en este mundo, pero llegará el tiempo de la separación. Este juicio final sirve como un recordatorio de la responsabilidad individual de vivir de acuerdo con el reino, independientemente de las elecciones de los demás.
La parábola de la red, así, llama a cada uno a evaluar su propia vida y fidelidad. Esta parábola es una advertencia sobre la realidad del juicio, pero también un llamado a la santidad. El reino acoge a todos, pero la recompensa final es para aquellos que perseveran en la fe. Jesús usaba parábolas no solo para enseñar a las multitudes, sino también como un medio para preparar a sus discípulos para las realidades del reino de Dios y los desafíos que enfrentarían. Las parábolas les ofrecían verdades profundas que con el tiempo entenderían plenamente, especialmente después de la venida del Espíritu Santo. Él revelaba secretos del reino de forma velada para que buscaran el entendimiento y maduraran espiritualmente. Marcos capítulo 4, versículo 34. Al escuchar y meditar en las parábolas, los discípulos pasaban por un proceso de aprendizaje y discernimiento. Jesús, muchas veces, les explicaba en privado los significados de las parábolas, profundizando su comprensión y preparándolos para la misión futura. Así, las parábolas eran una forma de revelar a los discípulos la sabiduría divina, ayudándolos a desarrollar una perspectiva espiritual sobre el mundo y los desafíos de la vida. Las parábolas también desafiaban a los discípulos a vivir con el corazón comprometido con el reino de Dios. Jesús quería que no solo entendieran el mensaje, sino que fueran transformados por él. Cada parábola enseñaba sobre valores, prioridades y comportamientos esperados de los seguidores del reino. Con estas historias, Jesús formaba el carácter de sus discípulos, preparándolos para ser líderes espirituales y guías para otros. Además, las parábolas enseñaban a los discípulos a lidiar con el rechazo y la oposición. Al ver que no todos entendían los mensajes de Jesús, aprendieron que su propia misión enfrentaría resistencia. Así, las parábolas fortalecían la fe y la paciencia de los discípulos, preparándolos para perseverar incluso ante dificultades. Al usarlas como herramienta de enseñanza, Jesús creaba en los discípulos una base sólida de fe y conocimiento espiritual. Las parábolas se convirtieron para ellos en una fuente constante de meditación e inspiración, enseñándoles cómo aplicar los principios del reino de Dios en sus vidas y ministerios. De esta manera, las historias de Jesús continuaron guiándolos, incluso después de su partida. Muchas parábolas de Jesús tenían como enfoque el tema de la misericordia y el perdón, revelando el corazón de Dios en relación al arrepentimiento sincero. En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, Jesús muestra a un padre que recibe a su hijo arrepentido con compasión y celebra su regreso. Esta parábola enseña que Dios no solo perdona, sino que celebra a cada persona que se vuelve a Él de todo corazón. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesús usaba estas parábolas para enfatizar que el reino de Dios se caracteriza por la gracia y la misericordia, y que todos son invitados a arrepentirse y a recibir el perdón divino. El padre de la parábola representa a Dios, que siempre está dispuesto a recibir a sus hijos perdidos, mientras que el hijo pródigo simboliza a los pecadores que se han alejado. Esta historia confronta la visión punitiva de Dios y revela un Padre amoroso y acogedor, que se alegra con la salvación de los que regresan. La parábola del hijo pródigo también destaca el valor de la confesión y el arrepentimiento. Cuando el hijo reconoce sus errores y decide volver, no encuentra a un padre enojado, sino a un padre ansioso por perdonar y restaurar. Jesús nos enseña que para Dios el arrepentimiento es un acto de valentía y humildad que merece ser honrado. Este mensaje era especialmente relevante para los pecadores y marginados de la época, que encontraban en Jesús una nueva esperanza. Además, esta y otras parábolas de misericordia también instruyen a los seguidores de Cristo a adoptar una postura de perdón y compasión hacia los demás.
Jesús llama a sus oyentes a reflejar el amor de Dios en sus propias vidas, perdonando como han sido perdonados y acogiendo a quienes buscan reconciliación. Las parábolas nos enseñan que la misericordia es un valor central del reino y debe ser practicada en nuestro día a día. Con esto, Jesús revela que el reino es un lugar de gracia, donde los quebrantados encuentran redención y donde el perdón es celebrado. A través de las parábolas de misericordia, invita a sus seguidores a ver a los demás con los ojos de Dios, promoviendo una comunidad de amor y reconciliación. Las parábolas de Jesús eran, de cierta manera, una prueba para los corazones de los oyentes, ya que exigían una actitud de búsqueda y reflexión. Jesús a menudo terminaba sus parábolas con frases como «El que tiene oídos para oír, oiga», indicando que no todos estaban listos para recibir estas verdades. Aquellos que se acercaban con humildad y un sincero deseo de entender podían captar las lecciones espirituales de las parábolas, mientras que los indiferentes permanecían sin comprensión. Lucas, capítulo 8, versículo 8. Al contar estas historias, Jesús desafiaba a cada persona a evaluar su propia receptividad al mensaje divino. El corazón humano, representado por los diferentes tipos de suelo en la parábola del sembrador, podía ser abierto y fértil o cerrado y resistente. Jesús usaba las parábolas para separar a quienes buscaban la verdad de aquellos que solo estaban interesados superficialmente. A través de este método, revelaba las intenciones ocultas de cada corazón y llamaba a las personas a una fe más genuina. Este enfoque también ayudaba a desenmascarar la hipocresía de los líderes religiosos, que escuchaban las parábolas pero no aceptaban su significado. Las historias de Jesús a menudo cuestionaban actitudes de orgullo, autosuficiencia y rigidez espiritual, mostrando que el reino de Dios es para aquellos que buscan humildemente. Jesús sabía que su enseñanza despertaría tanto admiración como rechazo, y que las parábolas permitían que los sinceros se acercaran y los arrogantes se alejaran. Las parábolas, entonces, servían como una herramienta de revelación y transformación. Desafiaban a cada persona a examinar su postura espiritual y a buscar un corazón contrito. Los discípulos, que tenían acceso a explicaciones detalladas de Jesús, también eran llamados a reflexionar profundamente sobre estas lecciones, desarrollando una fe madura y enraizada. Las parábolas de Jesús continúan desafiando a los creyentes a probar sus intenciones y a buscar una relación verdadera con Dios. Invitan a un autoexamen continuo, alentando a los oyentes a ser suelo fértil, donde la palabra de Dios pueda fructificar abundantemente. Las parábolas de Jesús a menudo provocaban reacciones de resistencia e incomprensión entre los fariseos y líderes religiosos. Muchos de estos líderes se sentían desafiados por los mensajes implícitos en las parábolas, que criticaban directamente el orgullo, la falta de compasión y el legalismo que caracterizaban la religiosidad de la época. En la parábola de los labradores malos, por ejemplo, Jesús expone la infidelidad de los líderes que rechazaban a los profetas y eventualmente al propio Mesías. Mateo capítulo 21, versículo 33. Las parábolas mostraban a los fariseos y saduceos que el reino de Dios se basaba en la justicia, la misericordia y la humildad, valores que ellos despreciaban en favor de un rigor religioso vacío. Muchos líderes se sentían amenazados por este mensaje, ya que exponía sus fallas y ponía en riesgo su estatus ante el pueblo. Al contar parábolas que desafiaban la autoridad de los líderes, Jesús los confrontaba, revelando la hipocresía y los intereses personales que permeaban su religión. Para muchos fariseos, la forma indirecta de las parábolas también dificultaba su respuesta. Comprendían que las historias estaban dirigidas a ellos, pero no podían acusar directamente a Jesús, ya que él usaba situaciones figurativas. Así,
Las parábolas se convirtieron en una forma segura y efectiva de que Jesús expusiera las actitudes erróneas de los líderes sin que ellos pudieran condenarlo fácilmente. Además, la reacción de los líderes religiosos destaca la diferencia entre un corazón abierto y uno cerrado. Mientras que el pueblo simple absorbía las enseñanzas de Jesús, muchos líderes endurecían aún más su corazón, negándose a reconocer la verdad. Jesús, sabiendo esto, continuó enseñando a través de parábolas, ofreciendo al pueblo un camino de salvación, mientras dejaba claro a los líderes la necesidad de arrepentimiento. Estas parábolas permanecen como un recordatorio de la importancia de un corazón humilde y receptivo, en oposición a una fe basada en la apariencia y el estatus. Nos enseñan que el reino de Dios no está en rituales exteriores, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Las parábolas de Jesús revelaban aspectos del reino de Dios que eran al mismo tiempo claros y misteriosos. Él explicaba que el reino era como una pequeña semilla que, al crecer, se convertía en un gran árbol, o como la levadura que se esparce por la masa, transformándola completamente. Estas imágenes revelan la esencia del reino, algo poderoso, pero invisible, transformador, pero discreto. Sin embargo, para entender este misterio, el oyente necesitaba un corazón abierto y una fe verdadera. Mateo capítulo 13, versículo 33. Para muchos, las parábolas de Jesús eran confusas, pero esta aparente oscuridad era intencional. Jesús estaba enseñando que el reino de Dios no puede ser comprendido por medio de la lógica humana o del conocimiento intelectual. Usaba imágenes simples para describir algo infinitamente complejo y espiritual. Las parábolas, por lo tanto, ocultaban la verdad para aquellos que no estaban preparados y la revelaban para los que buscaban de todo corazón. Este estilo misterioso era también una protección para el mensaje del reino. Al enseñar de manera indirecta, Jesús preservaba el contenido de ataques de aquellos que no entendían o rechazaban sus enseñanzas. Las parábolas permitían que la gente meditara a su propio ritmo, descubriendo el reino en etapas, conforme se abrían espiritualmente. Además, las parábolas enfatizaban la fe. El reino de Dios es algo que no se ve directamente, pero que debe ser buscado con un corazón confiado y fiel. Jesús mostraba que el reino es accesible a todos, pero que la comprensión profunda está reservada para quienes tienen disposición para buscar y confiar en Dios. Las parábolas de Jesús permanecen como una invitación a explorar los misterios del reino. Nos recuerdan que el entendimiento espiritual es una revelación dada por Dios, y que el reino de Dios es un misterio a ser descubierto por aquellos que están dispuestos a caminar por la fe. Las parábolas de Jesús no eran solo lecciones morales, sino también un lenguaje profético que resonaba con los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús hablaba de higueras, viñedos y banquetes, se colocaba en la misma tradición de los profetas que utilizaban símbolos para comunicar la voluntad de Dios. Esta continuidad mostraba que Jesús no era solo un maestro, sino el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Isaías capítulo 5, versículo 1. Este lenguaje profético era un medio de preparar al pueblo para entender el papel de Jesús como Mesías. Al hablar de semillas que crecen y de reinos escondidos, Jesús estaba comunicando que el Mesías no vendría con ejércitos, sino con un mensaje de transformación interior. Este lenguaje enigmático ayudaba a corregir las expectativas del pueblo, que esperaba un Mesías guerrero y político, mientras Jesús ofrecía un reino espiritual. Las parábolas proféticas de Jesús también contenían advertencias de juicio que estaban dirigidas a los líderes religiosos y a los que rechazaban el mensaje del reino. Al escuchar las historias de Jesús, el pueblo podía recordar las advertencias de los antiguos profetas, que siempre llamaban al pueblo al arrepentimiento.
Así, las parábolas de Jesús a menudo llamaban al arrepentimiento y a la preparación espiritual para la venida del reino. Jesús también usaba las parábolas para revelar su conocimiento de las Escrituras y su misión redentora. Él era el profeta, el sacerdote y el rey prometido, que traía el reino de Dios a través de sus palabras y acciones. Cada parábola resonaba con esta autoridad mesiánica, ofreciendo al pueblo la oportunidad de reconocer y aceptar al Salvador. Con este lenguaje profético, Jesús mostraba que el reino de Dios estaba presente y accesible. Ofrecía una comprensión del reino que era a la vez poderosa y suave, y que solo sería comprendida plenamente por aquellos que tuvieran un corazón volcado hacia Dios. Las parábolas de Jesús continúan siendo una fuente de enseñanza, inspiración y desafío para los cristianos de hoy. Sus lecciones sobre humildad, fe, perseverancia y arrepentimiento son atemporales y siguen siendo relevantes para la vida moderna. En la parábola del buen samaritano, por ejemplo, Jesús enseña sobre la compasión y el amor al prójimo, valores que deben vivirse diariamente. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aplicar las parábolas a la vida actual requiere disposición para escuchar y reflexionar. Jesús llama a sus seguidores a ser sal de la tierra y luz del mundo, viviendo de manera que sus acciones revelen el reino de Dios a su alrededor. Las parábolas invitan a cada uno a mirar en su propio corazón y evaluar si hay verdadera devoción y deseo de seguir a Dios. Recuerdan que el reino no es una teoría, sino una práctica diaria de amor, justicia y servicio. Las parábolas también nos enseñan sobre la importancia de confiar en Dios. En un mundo lleno de incertidumbres, la parábola del sembrador nos muestra que la fe es un proceso y que el crecimiento espiritual ocurre de forma lenta, pero continua. Así como la semilla crece en la tierra, el reino crece en nuestro corazón cuando permitimos que la palabra de Dios lo transforme. Además, las parábolas nos desafían a ser agentes de transformación. La parábola de la levadura, por ejemplo, enseña que, así como la levadura afecta toda la masa, el reino de Dios debe transformar todas las áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad. Las enseñanzas de Jesús nos llaman a vivir de manera íntegra y comprometida, esparciendo el amor y la justicia del reino. Las parábolas de Jesús siguen siendo un llamado a vivir el reino de Dios hoy. Nos recuerdan que el Evangelio es una invitación a una vida renovada, marcada por la obediencia y la fe en Cristo. Cada parábola es un camino de crecimiento y una oportunidad para buscar a Dios con todo el corazón.